Prestosos, prestosas, hoy nos encontramos en la nieve. Hoy estamos en el pueblo más alto de Asturias. Hoy vamos a hacer una ruta en raquetas. Poca nieve, pero vamos a disfrutar de ella. Y para ello tenemos que contar con profesionales. Y tenemos con nosotros a Marquitos. Forma parte de Jarascanas. Buenas, ¿qué tal, pasa, Rubén? ¿Cuánto tiempo? Oye, hoy vamos a hacer una ruta, vamos a intentar aprovechar un poquitín la nieve que tenemos. Sí. ¿Dónde nos llevas? Pues mira, estamos ahora mismo en el pueblo de La Raya. Vamos a dar un paseín, una rutina prestosa. ¿Qué te parece? Pues vamos, aquí estamos esperando. Venga, vamos. Coge el material y nos vamos, venga. Nuestra ruta de hoy comienza desde el propio pueblo de La Raya. El vehículo lo podemos dejar aparcado en el aparcamiento que tenemos justo en la carretera, al lado de la carretera. Y la ruta que vamos a hacer hoy es sencillita. Vamos a hacer un paseo en iniciación de raquetas y vamos a ir siempre buscando la dirección de uno de los picos más emblemáticos asturianos, que ya conocéis en el canal Prestosu, como es el Pico Torres. Prestosinos, una vez puestas ya las raquetas en nuestro número, comenzamos la ruta. Hoy vamos a hacer una ruta sencillina, vamos a hacer una ruta ideal para comenzar en esto de las raquetas de nieve. Aconsejamos mucho que si queréis saber exactamente dónde nos encontramos, saber exactamente lo que hacer, lo consultéis como siempre en nuestro track. Marcos, ¿qué se suele decir cuando vienes con un grupo de gente, pues eso, que no son expertos, que puede ser esa primera, segunda vez que ponen las raquetas de nieve? Porque no es sencillo, ¿eh? No, no es sencillo, pero bueno, normalmente la gente que viene con nosotros no tiene experiencia y con 5 minutos rápidamente uno se adapta a caminar con estas plataformas en los pies. ¿Qué es lo que tienes que tener así, de pues esas 4 nociones básicas una vez que tengas las raquetas puestas? Bueno, la verdad que como ves llevamos bastones, que es quizá lo que más nos facilita el equilibrio con las raquetas, que a veces depende en función de cómo esté la nieve, pues puede estar un poco más estable o menos estable. Bien, bien, muy bien, que lo sepáis. Bueno, Marquinos, ¿habrá que parar un poquitín? ¿Habrá que tomar un poquitín de aire o qué? Habrá que parar un poco, sí. Tráeme a 3:30, macho. A 3:30 me tienes. Oye, yo creo que este momento ya ideal, además, con las cumbres que tenemos detrás, numerámosles un poquitín, así de izquierda a derecha. Sí, pues mira, tenemos ahí 3 cumbres bastante imponentes de roca. La que está al fondo a la izquierda es el Pico Valverde, que está un poco delante el Pico Capilla, que lleva el mismo nombre que un pueblecito que hay a sus pies. La Capilla. Y bueno, el rey de la zona, que es el Pico Torres, que es el segundo pico más alto de aquí de ayer. Junto con la Ventanona, que son Sí. esas piedras que se ven ahí justo, todo el cresteo de la Ventanona, y ahí ya iríamos en dirección a Redes. A Redes, Eso iríamos a la zona de Lubales, Que concretamente. nosotros vamos a salir un poquitín, vamos a intentar tirar un poquitín hasta debajo del Torres. A ver si Hasta la podemos majada llegar. del Torres, A ver sí. cómo está un poquitín A ver, la nieve. Y nos habrá que deja. intentarlo, ¿no? Vamos, Venga. ¿tomaste aire? Un poco. Venga, pues Venga, vamos. 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 Mira qué guay, ¿eh? La verdad que muy chulo, mira. Pero Rubén, es una cosa que hay que tener en cuenta cuando se hace una actividad invernal. Cuando empieza a escasear un poco la nieve, ya ves que aparecen sorpresas debajo de la Ya. nieve. En este caso, un cauce fluvial. Claro. Que vamos a bordear por la izquierda, ¿no? Vamos a volver por la izquierda para minimizar riesgos. Y seguimos en esa dirección, Dirección norte, hacia el Torres. en busca de la nieve perdida. ¡Buah! Brutal, vaya maravilla, ¿eh? Espectacular, Ahí con Rubén. el Valmartín, toda la crestería, qué maravilla. Bueno, yo creo que
no vamos a ir un poquitín más allá, tío. Yo creo que aquí vamos a dejarlo porque tú muy bien sabes que la seguridad en montaña... Sí, la seguridad es la prioridad y las condiciones se están poniendo un poco feas, sobre todo de viento y una retirada de tiempo, ya sabes. Bueno, y además esto es a lo que venimos, a enseñar un poquitín la zona, dar una vueltina cerquina del Pico Torres con todo el Martín. Muy aconsejable para todo el mundo, pero yo creo que, Marquitos, vamos a ir bajando poco a poco. Nos vamos. Se prevén chubascos por Navarra. Venga, que nos coge. ¡Vamos! ¡Vamos! Final de ruta de nuevo en el pueblín de La Raya. Bueno, pues nada, una ruta muy prestosa al final, bueno, la pena de la climatología, pero bueno, la montaña y así, y lo guapo de la montaña y eso, Son las reglas del juego. salir en pantalón corto y tener que abrigarte al máximo exponente arriba. Marcos, un auténtico lujo, un auténtico placer que nos hayas acompañado, enseñado, pues bueno, una de las actividades que a ver si podéis hacer es un poquitín más a menudo con esta poca nieve que hay. Gracias. Gracias a ti. Jarascadu. Prestoso. Gracias. Amigos, amigas, prestosos, prestosas, que nada, que nos seguimos viendo. ¡Muaca!